Llegó el jueves, son las 7 y aquí estamos por el canal educativo acompañándoles en Juventudes por un Sueño. Como cada semana les traemos muchas sorpresas, música, invitados especiales y la sección de Persiguiendo Metas. ¿A quién tendrás hoy? Bueno, a un joven músico que nos va a hablar sobre sus nuevos proyectos, las aspiraciones, todo lo que tiene en puerta ahí para compartir con nosotros. Bueno, pues yo tendré una invitada que, bueno, mira, es periodista, también como Marian, que está a punto de graduarse. Mi invitada es periodista, escritora, una apasionada de todo lo que hace, una matancera que ha llegado a La Habana, pero que sin duda se mueve así entre las dos aguas, porque le encanta su ciudad, pero también disfruta de las bondades de esta capital. Todo un ejemplo a seguir, entonces quédense con nosotros hasta el final para disfrutar de Juventudes por un Sueño, donde expones, creas y transformas tu mundo. Tratando de encontrar razones para tenerte junto a mí. No entiendo cómo he perdido tanto tiempo. No hay nada en este mundo que te importe más allá de ti. Pensar en mí no está en tu diccionario. Al contrario, lo primario, después de ti resultas tú. Que más mi luz destruyes mi esperanza. Vienes y vas, tomas todo lo que quieres. No te importa si soy yo quien paga. Vienes y vas, tomas todo lo que quieres. No te importa si soy yo quien pierde. Tomas lo que quieres y soy yo quien paga. Tomas lo que quieres aquí en tu bar de corazones. Pretendo que seré feliz. No entiendo cómo he perdido tanto tiempo. No hay nada en este mundo que te importe más allá de ti. Pensar en mí no está en tu calendario. Al contrario, lo primario, después de ti resultas tú. Que más mi luz destruyes mi esperanza. Vienes y vas, tomas todo lo que quieres. No te importa si soy yo quien paga. Vienes y vas, tomas todo lo que quieres. No te importa si soy yo quien pierde. Vienes y vas, tomas todo lo que quieres. No te importa si soy yo quien paga. Vienes y vas, tomas todo lo que quieres. No te importa si soy yo quien pierde. Tú tomas lo que quieres y soy yo quien pierde. Tratando de encontrar razones. Tratando de encontrar razones. Vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos a reír, vamos a soñar. Sueño, Y ya estamos conversando en nuestro set con mi invitada Yailén Delgado Calvo, periodista, escritora, miembro de la Asociación Hermanos Saiz. Bienvenida a Juventudes por un Sueño. Muchas gracias por la invitación. Y precisamente hoy nos encontramos aquí en el Salón de Mayo formando parte de la sede de la Asociación Hermanos Saiz. Agradecemos, por supuesto, la invitación y que nos hayan recibido en este espacio. Y bueno, pues tenerte a ti, Yailén, pues un placer. Y yo quiero conocer cómo surge esa pasión por el periodismo. La pasión por el periodismo y la pasión por las letras, por la palabra, ¿no? Creo que debería decirlo así. Y uno piensa en escribir casi siempre porque primero fue lector, y ese es mi caso. Tuve el privilegio de nacer en un hogar donde, aunque no habían escritores, sí había grandes lectores, que son mi mamá y mi papá. Nací en una casa donde había libros por todas partes a mi disposición y comencé a leer desde muy temprano. Tengo muy fresco en mi memoria el primer libro que me leí, el libro sin figurita, como uno dice, ¿no? Cuando descubrí ¿Cuál fue? Los cuentos de la Nana Lupe. Es un libro de Pedro Enrique Ureña que tenía muy pocas ilustraciones, pero es el primer libro largo que me leí y para mí fue una revelación que eso existiera. Y así empecé a leer, fui una lectora precoz de cierta manera. Recuerdo que mi mamá me escondía determinados libros que ella pensaba que todavía no eran acordes para mi edad. Y ese fue el inicio de esa pasión. Y de la mano de la lectura vino el intento de emular, ¿no? Esos textos que yo leía, esos primeros poemas que uno hace en la primaria, algunos se conservan por ahí como curiosidades porque jamás los mostraría. Pero
vino primero la lectura y después aparejado ese ejercicio de escribir. Y entonces, ¿por qué decidirte por estudiar el periodismo? ¿Pensaste que esa podía ser una de las vías para llegar y el hecho de gustarte escribir y leer te podía aportar? Bueno, la pasión por leer y escribir fue aumentando en intensidad y llegó esa época de estudiar en el preuniversitario. Estudié en la vocacional Carlos Mar, el preuniversitario de Ciencias Exactas, es una época que recuerdo de mucha intensidad intelectual, para decirlo de cierta manera, ¿no? Fue una época donde donde descubrí, por ejemplo, a Carpentier, donde me leí Los Miserables de Víctor Hugo, eran libros que no estaban quizás en mi casa, pero que en la biblioteca de ahí los empecé a descubrir. Y esa pasión fue aumentando, pero a la vez es una época en la que uno descubre muchas otras cosas. Descubrí, no sé, la biología, pensé en ser médico, también me apasionaba la historia del arte, la historia, eran muchas opciones que había. Pero llegado el momento de decidirme, tenía claro que yo tenía que estudiar algo donde escribir y leer fuera una parte importante de esa carrera y no algo secundario. Y entonces me decidí por el periodismo, porque pensé que tenía una utilidad real, una utilidad práctica, y me iba a permitir hacer esas dos cosas que tanto me apasionaba, y bueno, no me equivoqué, hasta el momento ha sido así. Bueno, pues qué bien por esa lección entonces. ¿Cómo recuerdas esos años de estudio en la Universidad de Matanzas, verdad? Porque eres matancera. Sí, yo soy de la primera graduación de periodismo en Matanzas. Había un déficit de profesionales del sector importante en esos años. Se venía a estudiar aquí a La Habana, generalmente muchos no volvían a Matanzas, y entonces se decidió abrir la carrera allá y soy de esa primera generación, que fue un poco experimental, pero que tuvo una gran riqueza porque tuvimos a muchos de los profesionales del periodismo en la provincia que fueron nuestros profesores directamente, porque tuvimos una gran acogida en los medios y se nos abrieron muchas puertas desde que éramos estudiantes. Y entonces fue una época de muchísimo aprendizaje. Paradójicamente, durante esos años de estudiante trabajé en la televisión, en TV Yumurí, 2 años estuve ahí haciendo televisión. Qué buena experiencia. Sí, fue un aprendizaje muy grande y muy hermoso, que recuerdo con mucho cariño, pero también me sirvió para saber que yo lo que quería hacer era periodismo impreso. Es decir, la televisión tiene la ventaja del trabajo en equipo, que me parece que es muy enriquecedora, donde uno tiene que escuchar muchas voces y muchos talentos para que un producto salga adelante. Pero a mí particularmente me apasionaba mucho ese ejercicio de encontrar una historia y después transformarla en palabras, es decir, esa realidad, contarlas del periodismo impreso me apasionaba mucho, y por eso cuando me gradué me decidí entonces por el periódico Girón, donde trabajé los 3 años primeros de mi vida laboral ahí en ese medio. ¿Y cómo fue el enfrentamiento ya al trabajo profesional en serio ya cuando te graduaste? Sí, yo creo que fue muy intenso, porque como decía, nos abrieron muchas puertas, nos dieron muchas responsabilidades, y uno siempre se gradúa con esas ganas de comerse el mundo y de descubrirlo todo. Y para mí implicó también un redescubrimiento de mi ciudad, que es una ciudad muy rica en cultura, muy rica en valores patrimoniales, pero yo viví en un barrio de lo que se puede llamar la periferia de la ciudad, Pastorita, un barrio donde estaba el mar, la playa, y de pronto redescubrí a la ciudad en la que vivía, y no solo la ciudad, sino la provincia, es decir, la Ciénaga de Zapata, hacíamos el Humedal del Sur, y fue una etapa de escribir de muchos temas, pero además lo otro bueno que tuvo fue que me di cuenta que con el periodismo no me era suficiente, porque había muchas cosas que yo quería contar que no tenían cabida en el periodismo porque no es su naturaleza. Y entonces ahí volví a tomarme la escritura en serio, que nunca me había abandonado, que había estado en festivales de aficionados en la universidad, pero ya hubo un segundo momento de plantearme en serio, a ver, solo con escribir para el periódico no me basta, yo quiero escribir también otras cosas. Y había que canalizar esas otras ideas y esos otros deseos. Así mismo fue. Yailén, vamos a hacer una pausa en la conversación y después me hablas de todo este trabajo tuyo, entonces como escritora vinculada al periodismo, ¿te parece bien? Muy bien. Continuamos en Juventudes por un Sueño. Si acabas
de sintonizar nuestro programa, les cuento que hoy conversamos con la joven periodista y escritora Yailén Delgado, esta matancera que, bueno, ha llegado a La Habana y como muchos le ha apasionado esta ciudad, pero sin duda no olvida esos recuerdos que tiene allí de matanzas y de toda su formación. Y nos quedábamos conversando sobre la escritura que volvió o que se retomó en tu vida de manera ya en serio, de una manera más profesional, con publicaciones. También el ejercicio del periodismo me permitió estar en contacto con los intelectuales de la ciudad, con los artistas, acceder a varios espacios. Y entonces me decidí a mostrar esos textos que yo tenía escritos ya, sobre todo textos de poesía, que era lo que más estaba escribiendo en ese momento. Y en una peña que se llamaba Trovadores y Punto, que tenía el trovador Raymond Montalvo allá, en ese entonces era mi pareja, comencé a leer esos primeros textos. Y ahí los escuchó Alfredo Saldívar, el director de Ediciones Matanzas, a quien le agradezco mucho que me abriera las puertas para publicar primero en la revista artístico-literaria Matanzas, después me dio la oportunidad de estar en la antología Poetas en Matanzas, que se hace cada 10 años, ahí entre las voces nuevas de la poesía estuve. Y estuve cada vez en más espacios, ¿no? Tuve esa oportunidad de ir compartiendo mis textos, de ir aprendiendo. También estuve en un taller con Yanira Marimón, una poeta matancera a la que admiro mucho. Sabes que Matanzas es una ciudad donde los poetas están en cualquier esquina, hay grandes poetas que nacieron en la provincia o que han ido a vivir a la ciudad. Matanzas tiene una poesía particular, ¿no? Que a uno no lo abandona aunque ya no esté viviendo allí. Y bueno, fui escribiendo cada vez más, llegó la narrativa, el cuento, y tuve la experiencia también de ingresar en el Centro Onelio, que era un sueño que yo tenía desde niña. Yo me recuerdo viendo aquellas entrevistas donde los escritores hablaban de su paso por el Onelio, y yo decía, un día quiero estar ahí. Pero eso fue algo que se diluyó, y un día encontré en el periódico un anuncio de la convocatoria al Onelio, y dije, voy a mandar. Y mandé y me aprobaron. Recuerdo que me llamó Ivonne Galeano, la esposa de Eduardo Eras León, y me dio la noticia, y yo me emocioné tanto que no pude responder. Le dije, gracias, y ya. Recuerdo después cuando la vi, le dije, es que no supe responder apropiadamente porque me emocioné muchísimo, y ella me decía, una persona muy afable, me decía así, yo dije, qué rara ella, porque no dijo nada la gente generalmente grita, es un sueño que los escritores jóvenes persiguen mucho. Y ciertamente el Onelio fue una escuela vital. ¿Que estudiaste técnicas narrativas? Estudié técnicas narrativas en el grupo nacional. Hay dos grupos, uno de La Habana, uno nacional, donde conocí a escritores jóvenes de todo el país. También fue una experiencia muy enriquecedora, la de conocer otras voces de tu generación, y también tener un profesor como Eduardo Eras León, que tuvimos el privilegio, y era maravilloso estar en el aula con él. Luego tuviste la oportunidad también en el Centro Onelio de estudiar ya más vinculado a la poesía, ¿verdad? Sí. Otro curso. Fue en el 2016 ese primer acercamiento donde me gradué. Ya después vine a trabajar a La Habana. Terminé mi servicio social allá en el periódico Girón, y de Juventud Rebelde me pidieron que viniera a ser jefa de corresponsales. No era un horizonte profesional que yo tenía venir a La Habana, pero fue un reto que asumí como una aventura, lo que uno asume en esos años. Y ya después de llevar varios años en La Habana, estuve en Juventud Rebelde, después transité a Granma, donde me encuentro actualmente, y se libró la convocatoria al primer curso de poesía del Onelio, ya bajo la dirección de Darra Novak. El centro ha buscado otras formas también de expandirse, y apliqué, y tuve la suerte también de estar en esa primera graduación del curso de poesía con profesores como Jesús David Curbelo y Roberto Manzano. También una experiencia hermosa, alucinante, uno lo podría decir de cierta manera. Y bueno, tengo la oportunidad, me puedo vanagloriar, ¿no? sin que suene pedante, sino de esas cosas, los orgullos personales, ¿no? Que uno tiene, que me parece que son muy importantes, de haberme graduado 2 veces del Onelio, que es un lugar hermoso. ¿Y por qué la poesía? ¿Siempre ha estado presente en tu vida la poesía desde pequeña? A ver, la poesía fue un descubrimiento que también tengo que ir a mi infancia. Uno generalmente, cuando tiene una vocación artística, uno sabe que la tiene que canalizar por alguna parte, pero no sabe muy bien dónde. Y yo estuve cuando niña en un grupo de teatro de Miriam Muñoz, que recibió el Premio Nacional de Teatro hace poco,
y actué en esos años. También fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Actuaste en el Icarón entonces? Actué ahí en la calle de los Títeres, en muchas horas cuando era niña. Y recuerdo que nos llevaron una vez a un entrepuentes y yo tuve que escenificar una escena de la infancia de la poeta Dicdor Alonso. Y ahí rifaron un libro de Rolando Esteves. Y yo que nunca me he sacado nada en una rifa en toda mi vida, jamás. Ahí tuviste suerte. Jamás. Tuve suerte y me saqué ese libro. Imagínate, yo era una niña que yo tendría, no sé, 8 o 9 años con un libro de Rolando Esteves. Por supuesto que yo no lo leí, no entendí nada de qué iba aquello, ¿no? Pero recuerdo que me marcó como algo misterioso, algo que existe y que está fuera del ámbito lector, porque yo era una niña que a esa edad se leía los clásicos de la literatura rusa, que ya me había leído obras que estaban en mi casa, pero mis padres no son lectores de poesía, sí, son lectores de narrativa, de cuento, de novela, pero de poesía no. Eso fue lo que marcó Sí. entonces. Y entonces eso marcó una curiosidad. Y después cuando en la escuela descubrí a Villena, descubrí a Juana de Ibarburu, descubrí a Sor Juana Inés de la Cruz, descubrí a Mayakovsky, a Whitman, que son los autores que están en los programas, yo dije, esto es algo maravilloso. Y ahí empezó. Vamos a hacer otra pausa, porque hay muchos temas para conversar con mi invitada de hoy, pero le damos paso entonces a otra de nuestras secciones con María. Seguimos persiguiendo metas en Juventudes por un Sueño y tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Lynn Fernández, vocalista de la agrupación Ron con Cola y director de programación nacional de la asociación Hermanos Saiz. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, no te vayas a poner nerviosa. No. Estamos aquí relajados, entre amigos. Primero queremos saber cómo podemos encontrarte en redes sociales, cuál es el tipo de contenido que compartes con tus seguidores. Bueno, nada, en todas mis redes, tanto Facebook como Instagram, como Telegram, en todas pueden encontrarme como Lynn Fernández Music. Ahorita lo dijiste, clásico. Entonces Perfecto. es bien fácil, Lynn Fernández, que es mi nombre, y Music para identificar lo que hago, ¿no? Bueno, ya estaremos ahí pendientes de tus redes. Muchas gracias por este cafecito cortesía de María. ¿Es real? ¿Es real? Sí, se puede tomar sin problema. Entonces, Sobre los nuevos proyectos que me comentabas detrás de cámaras del EP, ¿cómo ha sido el proceso de realización? como te decía, el EP, no voy a dejar de probarlo. Bien fuerte y bien rico como todos los cubanos. Entonces, como te comentaba, el EP Girasoles nace resultado de una beca, El Reino de este Mundo, que es una beca que otorga la HS. Fui ganador de esta beca, ¿no? Y con ese presupuesto hice los 5 temas e hice un DVD con esas 5 canciones. Que nada, bueno, ahora las nominaciones que tuve en Cuba Disco también, de este EP han nacido muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, vamos a esperar en los premios a ver qué tal. Muchas veces te han preguntado, como estás lanzando este EP en solitario, entonces, ¿cómo está la relación con Ron con Cola? Me decías que permanece intacta. Sí, mira, Ron con Cola lo creamos con un concepto y estas fueron canciones que se fueron quedando fuera del concepto de Ron con Cola. Canciones más a guitarra y voz, canciones, incluso los invitados son muy diferentes de los invitados que normalmente trabajamos con Ron con Cola. Y nada, se fueron acumulando. Un día me escucha Christopher Simpson, un amigo en común, cantando una de ellas, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes más de esas canciones? Le enseño el material, me dice que es genial, que podemos grabarlo. Y luego siguió así, apareció la beca, presentamos la beca, se dio la beca, presentamos a Cuba Disco, todo. Pero no, Ron con Cola lo creé con Fran hace 8 años, es el niño chiquito que no voy a abandonar, este es como una segunda vida. Claro, todo fluye a la par. Y desde Juventudes por un Sueño sabemos que es complicado llevar una carrera artística. ¿Cómo haces para sobreponerte a los desafíos que aparecen en el camino? El artista como tal, pero bueno, el músico, hablo la parte del músico, sufrimos mucho, porque el arte es sentimiento, es mucho sentimiento. Entonces, no parar de intentarlo, siempre estar ahí, siempre caerse y levantarse, y levantarse, y levantarse. Ese es el consejo, no cansarse. No cansarse a pesar de que te puedas sentir herido, porque no salen las cosas, porque no funciona en ese momento, porque el público mismo no recibió el mensaje que tú querías dar, que eso a veces nos golpea mucho, pero nada, intentarlo nuevamente. Bueno, Lynn, muchas gracias por acompañarnos en nuestro Gracias programa. a ti y por el rico café. Ustedes continúen disfrutando de Juventudes por un Sueño. Persigue
Último momento de entrevista con mi invitada Yailén Delgado, la periodista y escritora que hoy, bueno, nos está contando mucho más de su vida y de su trabajo vinculado al periódico Granma, también a Cuba Ahora, del que vamos a conocer. Pero nos quedábamos con algunas publicaciones aún de tus libros, de todo el trabajo que haces como escritora. A ver, yo he publicado con Ediciones Vigía, que está cumpliendo 40 años este mes. Y eso fue una suerte casi de principiante que agradezco mucho. También he publicado con Ediciones La Luz un cuaderno que es resultado de un concurso. Es decir, lo gané y tuve la suerte de que ese cuaderno, que se llama La Ingratitud de Predicar, fuera premiado. Y también gané el concurso Portus Patris de narrativa en el 2021 con un libro de cuentos que se llama Todas las bestias de la tierra, que bueno, se imprimió, se ha presentado en las últimas 2 ferias del libro, que me ha dado muchísimas alegrías y que también está disponible en Ruth Tienda Editorial. Se puede comprar ahí en su versión digital. Esas son publicaciones a las que les tengo mucho cariño. A La Ingratitud de Predicar, sobre todo porque fue un libro sacado de un momento muy difícil. Es un libro que escribí en la pandemia, después de haber tenido una doble maternidad. Había nacido mi hija y mi hijo. Alejada de mi familia, que estaba toda en Matanzas, en una época de muchos cambios, de muchos temores. Y son los poemas escritos por una madre aterrada por lo que estaba pasando. Buena parte de la ejecución de ese libro embarazada, después con niños muy pequeños, aislada, y todos esos temores que son propios de la maternidad, pero que se exacerbaron en un momento tan complejo para la humanidad y para nuestro país como fue, están presentes en ese libro al que le tengo muchísimo amor. Y bueno, también has tenido otros importantes premios. ¿Cómo has recibido tú estos reconocimientos, estos premios a estas publicaciones? A ver, a mí los premios siempre son maravillosos, uno se alegra, pero también tengo la conciencia de que son fugaces. Es decir, no busco los premios, nunca trabajo para una convocatoria y voy a escribir ese libro. A veces veo la convocatoria y digo, bueno, este trabajo que he hecho creo que se ajusta y lo envío. Y sobre todo lo bueno que tiene es que además de que contribuyen a darte visibilidad, muchos premios traen asociados la publicación, que es algo muy importante para unos escritores. Pero yo me centro en el disfrute de escribir, que creo que es lo más importante, y los premios, si vienen, bienvenidos por el camino, ¿no? Pero me gusta sobre todo ese encuentro del lector con la obra. Cuando alguien me dice, te leí y me vi reflejada, me conmoviste, o quizás te entiendo un poco más después de leerte, para mí eso es maravilloso, es el premio mayor, creo. Por supuesto. Y háblame de Cuba Ahora. ¿Cómo llegas a Cuba Ahora? Y quiero saber de todo el trabajo que estás haciendo allí vinculado con el tema de género, también la maternidad. Claro. A ver, como te contaba, de esa experiencia de la maternidad surgió este libro de poemas con el que gané, y también surgieron parte de los relatos de Todas las bestias de la tierra. Eso lo hice en la época de la pandemia, donde uno estaba trabajando, estaba en casa, pero en el tiempo final ya tuve que incorporarme a trabajar. Y es la sensación de una madre que se reincorpora, donde uno tiene que aprender muchas cosas de las ya sabidas y tiene que acomodar su rutina a un modo de vida totalmente diferente, lo cual es muy, muy retador, a veces más de lo que las personas se imaginan. Y yo tenía muchas ansias de contar, además de que mis hijos, Amalia y Abel, son lo que más a mí me maravilla en el mundo. Y todo el proceso de la gestación, de imaginármelo cómo era, de verlos cómo son y cómo van creciendo, ahora tienen 5 y 4 años, a mí me parece maravilloso. Y yo vivo en un constante estado de enamoramiento y de descubrimiento. También me vuelven loca a veces, ¿no? Pero es lo natural. Y entonces yo quería contar eso. Y sobre todo, periodista al fin, yo todo lo investigo. Yo digo que yo fui al parto más preparada que los doctores, porque yo sabía cuántos latidos por minuto eran lo normal, todo. Y he estudiado mucho para saber las cosas que van pasando con ellos. Y me llegó la idea, ¿y por qué no compartir con otras madres esto que ya yo he investigado? Siempre desde la pose, no de una experta, que no lo soy, pero sí de mis saberes y también de mis frustraciones y de mis miedos. Y como ya yo era colaboradora de Cuba Ahora de antes, pues les propuse la idea, a ellos les gustó mucho, y surgió así la columna Matrioska de Isla, que sale todos los sábados, en la que hablo de temas de género, pero sobre todo temas de maternidad, de crianza, y comparto lo mismo, crónicas y diálogos simpáticos que tengo con mis hijos, hasta entrevistas a otras madres, que es lo que estamos haciendo
últimamente, es decir, entrevista a una madre solo por el hecho de serlo. No preguntarle a la científica o a la directora en medio de una entrevista que no tiene nada que ver, bueno, ¿y cómo tú te las arreglas para ser madre? La pregunta que nunca se le hace a los hombres, ¿no? Sino que una madre hable de su maternidad, cuente su experiencia. solo de eso. Y en Granma, en el periódico Granma. A ver, yo en Granma he sido muchas cosas, además de periodista, que lo he sido siempre. He sido jefa de corresponsales, he sido jefa de nacionales, y después que me incorporé de la maternidad, tuve que reajustar toda mi vida en función de las nuevas dinámicas y logré cumplir lo que era mi vocación siempre desde que me gradué, que es trabajar dentro del área del periodismo cultural, que es lo que hago actualmente. Dirijo además la redacción cultural en el periódico y tenemos varios proyectos, además de todo lo que hacemos normalmente dentro de una redacción cultural, que le damos cobertura a todos los fenómenos o todo lo que pasa en la vida cultural del país. Tengo una columna que se llama Bibliofagia junto con Madeline Sautier, una colega, que es una columna de reseñas de libros, pero desde el toque de lo cronicado, de lo personal. ¿Y tengo tienes otra columna que se llama Cronoscopio, que está enfocada en la web y que es para hablar de la cotidianidad, de los pequeños sucesos de la cotidianidad que generalmente no tienen cabida en un periódico o en un medio de prensa, ¿no? Ese periodismo de columna que también la gente lo busca y lo agradece y que es muy, muy hermoso y gratificante de hacer. Bueno, y ya vemos la pasión con la que habla Yailén de su trabajo y de todo lo que hace, y eso nos alegra mucho, y me imagino que sea también una inspiración para las juventudes que nos siguen ahora mismo, que nos miran. Un mensaje rapidito final para esas personas que como tú sueñan con ser periodistas o escritoras. Yo creo que lo más importante es apasionarse por lo que uno hace, estudiar y prepararse, porque es importante el talento y las ganas, pero hay que ponerse y sentarse y enfocar todo lo que los deseos que uno tiene en trabajo. Yo creo que el trabajo sí es lo más importante, y la bondad. Sin bondad no se llega a ninguna parte. Amar lo que uno hace y eso se revierte en resultados, a veces sin buscarlos casi. Bueno, como te ha pasado a ti, y nosotros nos alegramos mucho y te felicitamos, te deseamos muchos más éxitos en tu carrera y agradecemos tu presencia en el programa. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar, sueño, Y esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa de hoy y que sigan el ejemplo de Yailén Delgado, esta joven periodista y escritora que en su carrera pues ha tenido muchísimos éxitos y a la cual le deseamos muchos otros. Sí, también el programa de hoy conocimos en Persiguiendo Metas sobre los nuevos proyectos de Lynn Fernández, este vocalista de Ron con Cola, que estará compartiendo con nosotros otras informaciones, así que síganlo a través de las redes sociales. La próxima semana los esperamos, justo el jueves a las 7 en punto por el canal educativo, donde pones creas Y transformas tu mundo. Chao. vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar.